Para poder introducirnos al cálculo integral es necesario entender el concepto de antiderivada. Este es un concepto fundamental que en esencia nos conduce a lo que es la definición de integral o al proceso de integración. De cálculo diferencial sabemos que si tenemos una función, por ejemplo, h, que depende de la variable x, dada por, digamos, x cuadrada, por lo tanto, al derivar esta función vamos a tener h' igual a 2x. Ahora, si nos preguntamos cuál es la función cuya derivada nos conduce a 2x, plantearnos esa pregunta nos va a regresar a x cuadrada y entonces lo que estamos haciendo es antiderivar. ¿Por qué razón? Estamos encontrando una función cuya derivada equivale a 2x. Esa función debe de ser, por lo tanto, x cuadrada. Esto es entonces lo que significa la definición que aquí tenemos. Tenemos que se dice que una función f mayúscula es una antiderivada de una función f minúscula sobre algún intervalo y si la derivada de la función f mayúscula equivale a la función f minúscula dentro de todo ese intervalo. Por lo tanto, lo que aquí tenemos en el ejemplo es que la función h sería nuestra f mayúscula, mientras que la función h' sería nuestra función f minúscula. ¿En qué sentido? Siguiendo la definición de antiderivada, f mayúscula va a ser una antiderivada de la función f minúscula si se satisface que la derivada de f mayúscula es igual a la función f minúscula. Por lo tanto, como f mayúscula es la función x cuadrada, entonces al derivar esa función nos quedará 2x, que como podemos ver sí equivale a la función f minúscula, que es la derivada de h. Con esta definición entonces podemos tener múltiples ejemplos de antiderivación. Por ejemplo, si tenemos una función dada por g que sea igual a x elevada a la quinta potencia, la derivada de esa función será 5x cuarta. Ahora, si nos preguntamos cuál es la antiderivada de 5x cuarta, su antiderivada tiene que ser x a la quinta potencia. Por ejemplo, si tenemos la función k, que depende de x, igual a 3 por seno de 5x, sabemos que la derivada de esta función va a ser 15 multiplicado por coseno de 5x. Ahora, si nos preguntamos cuál es la antiderivada de 15 coseno de 5x, va a ser 3 por seno de 5x. Volviendo al ejemplo que puse hace un momento, donde teníamos la función dada por x cuadrada, vimos que si derivamos esa función, entonces vamos a tener 2x. Y dijimos, por lo tanto, que x cuadrada es una antiderivada de la función 2x. Sin embargo, aquí nos vamos a encontrar con una situación. En realidad, la función h no es la única antiderivada de la función 2x o de la función h'. ¿Por qué razón? Podríamos tener aparte, digamos, otra función g dada por x cuadrada más 5 y, como sabemos, la derivada de esta función, es decir, el g', sería 2x, que como podemos ver es idéntica a la función h'. Otra función, por ejemplo, podría ser la función k dada por x cuadrada menos 11. Si derivamos esa función, el k' va a ser 2x y como podemos ver también equivale a la función h' y a la función g'. Entonces, en este sentido, si tenemos una función dada por 2x y nos preguntamos cuál es su antiderivada, la antiderivada no va a ser única, es decir, no va a ser solamente x cuadrada. Podría ser también x cuadrada más 5 o podría ser x cuadrada menos 11.
Como podemos ver, hay una base algebraica en todas esas funciones, que es el x cuadrada, y hay una constante de diferencia en cada una de ellas. Por lo tanto, vamos a poner una antiderivada en términos generales o antiderivada general para la función 2x dada por x cuadrada más una constante. Es decir, las antiderivadas que puede tener una función no son únicas, sino que hay infinitas antiderivadas, solo que difieren una de la otra en un término constante. Ya con el concepto de antiderivada, entonces vamos a ver que una antiderivada es prácticamente una integral. Por lo tanto, una integral es el proceso inverso a realizar una derivación. Es decir, si tenemos una función, la derivamos, vamos a llegar a otra función. Si esa otra función la integramos, nos regresamos a la función original más una constante. Esa constante se conoce como constante de integración. Por lo tanto, el símbolo para antiderivada o para integral, que de aquí en adelante vamos a hablar solamente de integrales, será el símbolo que es como una S alargada. Entonces, se suele colocar ese símbolo que se lee símbolo integral o simplemente integral y va acompañado de una diferencial de la variable independiente. Entonces se deja un espacio, dentro de ese espacio se va a colocar la función que se está integrando. Entonces esa función se conoce como el integrando. Por ejemplo, si estamos integrando la función 2x con respecto a la variable x, ya vimos que esto va a ser x cuadrada más una constante. Entonces el integrando es 2x y estos dos símbolos siempre van juntos o son parte de una integral y entre ellos se suele poner el integrando. Si llegara a aparecer el símbolo de integral seguido de la diferencial de x, se sobreentiende que lo que estamos integrando es la unidad. Entonces, en este sentido, el integrando sería el número 1. Esa es una de las fórmulas de integración que vamos a ver a continuación. Entonces, al resolver la integral 2x con respecto a x, o integral de 2x diferencial de x, ya vimos que tenemos el x cuadrada más una constante que se conoce como constante de integración. Esa constante de integración, como podemos ver, no está definida, es decir, va a ser un número real, puede ser positivo, puede ser negativo, pero por ejemplo, en los ejemplos que se vieron hace un momento, x cuadrada más 5, ya vimos que al derivar nos queda 2x, que es la función que se está integrando, pero en este caso la constante sí está definida. Entonces, en este tipo de integrales, cuando tengamos que poner una constante de integración dada por C mayúscula, estamos hablando de integrales que se conocen como integrales indefinidas. Entonces tenemos integrales indefinidas.